o una sociedad que te condena sin conocerte. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro video. Antes de comenzar queremos compartirles la frase. La discriminación social no solo excluye a las personas, sino que también vulnera su dignidad y debilita su identidad cultural. Social discrimination not only exclude people, but also violate their dignity and weakens their cultural identity. El título de nuestro video es Los 2 horas, la discriminación que hirió a Juncio y Enalker. No elegimos este título por casualidad, sino porque representa la herida más profunda que deja la historia. Una discriminación tan intensa que termina arrebatándoles su libertad, su dignidad y el derecho a ser comprendidos. Juncio y Enalker no son castigados por cometer un delito, sino por ser diferentes. Con este título queremos evidenciar que el verdadero conflicto del cuento no es la risa de ellos, sino cómo una sociedad convierte todo esto en prejuicios y los condena. Esta historia pertenece al escritor César Vallejo, donde demuestra que varias comunidades indígenas y sectores vulnerables enfrentan esta problemática, la discriminación social, donde vemos cómo los prejuicios, la intolerancia y la falta de empatía generan exclusión, desigualdad y vulneración de la dignidad humana. Con esto damos inicio a nuestra presentación. Hablar de Vallejo no solamente es hablar de uno de los escritores más importantes que tuvo el Perú, sino también América Latina. En su libro, Vallejo relata el valor, la injusticia y también la inclusión humana. Pero detrás de ese personaje tan valorado, había una persona. En esta parte encontraremos algunas anécdotas importantes, de las cuales muy poco conocidas por nuestros historiadores y por nosotros mismos. Según Stephen Hart, en su libro de biografía sobre Vallejo, nos da un dato importante, ¿no? De que Vallejo, en los libros más conocidos, tanto Los Heraldos Negros como Trilce, dice que fueron inspirados por dos Otilias, ¿no? Y ahí nos da a entender cómo Vallejo tenía una afiliación con sus poemas. Buenas tardes, profesor. ¿Sabía que una injusticia vivida en carne propia por el escritor César Vallejo dio al origen de una de sus obras más criticadas? Hoy les hablaré sobre 2 horas. César Vallejo publicó 2 horas en 1923, dentro de su libro Escalas, un año clave marcado por su reciente y traumática experiencia en la cárcel. Socialmente, el Perú en los años 20 es un país de profunda desigualdad. Existía un abismo entre la élite urbana y la población indígena, que era tratada como mano de obra barata y carecía de sus derechos fundamentales. Políticamente estamos bajo el oncenio de Legia. Aunque se hablaba de un modernismo, es todo superficial. En las provincias, los gamonales y las autoridades locales ejercían su poder autoritario que abusaba de los más vulnerables. Una realidad que Vallejo vivió y denunció. Culturalmente, es el despertar del indigenismo. Vallejo no solo cuenta una historia, retrata la incomprensión y la tragedia del indígena frente al sistema económico, ajeno a su realidad. En resumen, Los 2 horas es un grito de Vallejo contra la injusticia que vivió en carne propia. Muchas gracias. Le paso la voz a mi compañera. En esta parte presentaré 3 escenas del cuento que nos muestran cómo la discriminación, los prejuicios y la intolerancia afecta a quienes somos diferentes. Escena 1. La llegada al pueblo. Juncio y Enalker llegan por primera vez al pueblo. Observan todo con mucha curiosidad, con entusiasmo, pero los habitantes los miran mal, con desprecio, los insultan y los rechazan, solo por ser un poco diferentes. Lo que nos puede reflejar esta escena es la discriminación y los perjuicios que le dan los habitantes a los protagonistas. En la escena 2, la risa en la iglesia. Durante una ceremonia religiosa,
Juncio sonríe porque se siente feliz y sorprendido por el ambiente. Sin embargo, las personas lo malinterpretaron su reacción y creen que se están burlando de ellos. Esto no puede demostrar cómo juzgar sin conocer las verdaderas intenciones nos puede llevar a generar un conflicto muy fuerte. Escena 3. La agresión y el arresto. Después de la ceremonia, en la iglesia la multitud se enfurece mucho y culpa a los protagonistas. Finalmente, un policía los arresta injustamente. Esta escena evidencia cómo la intolerancia y los prejuicios pueden llevar a cometer graves injusticias. Lo que podemos rescatar como conclusión de estas tres escenas y del cuento es que nos enseñan que no debemos juzgar a las personas por su apariencia o por ser un poco diferentes. La empatía, el respeto y la comprensión son fundamentales para construir una sociedad más justa e inclusiva. Buenas tardes, soy el alumno Vázquez Torres Brian Humberto del Grupo 1 y les voy a dar la explicación de la relación entre las situaciones problemáticas del cuento Los 2 horas con el ODS 16 y el ODS 10. En el cuento Los 2 horas del poeta César Vallejo, las situaciones problemáticas se relacionan con el ODS 10, reducción de las desigualdades, porque en el cuento Junso y Analker son víctimas de discriminación social, ya que ellos son tratados de manera injusta por su condición humilde, por su forma de ser y por pertenecer a un grupo marginado. La sociedad no los comprendía ni los respetaba, sino que los rechazaba y los desvalorizaba. Esto demuestra cómo la desigualdad afecta la dignidad de las personas y provoca su exclusión de la sociedad. Además, el cuento también se relaciona con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, porque los personajes no recibían un trato justo ni humano. En lugar de ser escuchados o tal vez comprendidos, eran juzgados, maltratados y vistos como personas inferiores hacia los demás. La reacción del pueblo mostraba intolerancia, violencia social y falta de justicia. Por eso el cuento evidencia la necesidad de construir una sociedad más pacífica, inclusiva y respetuosa, donde así todas las personas sean tratados con dignidad sin importar su origen, su condición social o su forma de pensar. Mi nombre es Marino Ugarte Mesa y hoy les voy a hablar acerca del rol de los estudiantes universitarios con respecto a la ODS 10 y 16 en relación al cuento Los 2 horas, que exigen compromisos reales a la población andina. Con respecto a la ODS 10, en el cuento nos dice que Junco y Analker son discriminados por sus costumbres y tradiciones, por lo que el rol del estudiante universitario es identificar estos prejuicios y promover un espacio de diálogo que mejore sus condiciones y también la inclusión cultural. También crear proyectos de voluntariado para así poder mejorar cómo se sienten y que estén en un espacio más de solidaridad y paz. Con respecto a la ODS 16, que promueve sociedades más justas e inclusivas, nos dice en el cuento que falta la equidad y justicia, por lo que el rol del estudiante es participar activamente en el gobierno estudiantil para poder mejorar la gestión de una forma más justa y de respeto. El cuento Los 2 horas de César Vallejo expone el abuso de poder y la exclusión de la población indígena. Para revertir esta realidad, bajo el enfoque de los ODS 10 y 16, es necesario implementar programas de inclusión y revaloración cultural que den voz a las comunidades originarias, además de descentralizar la inversión pública para asegurar educación y servicios básicos de calidad en las zonas rurales. Asimismo, se deben fortalecer las instituciones de justicia locales mediante mecanismos transparentes que sancionen los abusos de autoridad e impulsar talleres de diálogos intercultural y cultura de paz en las escuelas para erradicar la violencia. Como reflexión final, la obra de César Vallejo nos demuestra que la paz verdadera no es solo la falta de conflictos, sino la presencia de justicia social. Por lo tanto, lograr un desarrollo sostenible exige el compromiso de eliminar la discriminación histórica y reconocer la dignidad de cada ser humano. Como grupo, consideramos que la discriminación social es una de las problemáticas más preocupantes de nuestra sociedad,
porque no solo limita las oportunidades de las personas, sino que también vulnera su dignidad, su identidad y sus derechos. Creemos que ninguna persona debe ser juzgada por su origen, su cultura, su lengua o su forma de pensar, ya que la diversidad es una riqueza que debe ser valorada y respetada. Por ello, coincidimos con la ODS 10, que promueve la reducción de las desigualdades, y con la ODS 16, que busca construir sociedades más justas, más inclusivas y pacíficas. Estamos convencidos de que el cambio comienza con nuestras propias acciones. Respetar las diferencias, eliminar los prejuicios y promover la empatía para construir una sociedad donde todas las personas sean tratadas con igualdad y dignidad.